El dinero, en su forma más pura y obscena, no es simplemente un medio de intercambio. Es una entidad biológica. Tiene olor, tiene peso y, por encima de todo, tiene una voluntad propia que devora a quienes pretenden poseer. Bienvenidos a la antesala del vacío. Hoy no hablaremos de un hombre, sino de un síntoma. Bienvenidos a la historia de la mansión de Zenly Yegon, el palacio donde el cristal de Baccarat intentó, en vano, ocultar el aroma acre de los químicos y la traición. Observen esta fachada. La dirección es Sierra Madre 515, en el corazón de la aristocracia mexicana. Aquí, donde el aire huele a jazmín y a la exclusividad que solo el poder absoluto puede comprar, se levantó una estructura que desafiaba la lógica de la sobriedad. Un diseño neoclásico francés que parecía haber sido arrancado de Versalles y depositado, por un capricho divino o diabólico, en el suelo volcánico de la Ciudad de México. Columnas corintias de un blanco tan cegador que hería la vista bajo el sol del mediodía. Mármol de Carrara importado directamente de las canteras de la Toscana, cortado con la precisión de un cirujano para que las vetas grises formaran patrones que parecían rostros gimiendo bajo los pies de los invitados. En la cima de su gloria, la mansión de Yegon no era una casa, era un mensaje, un grito silencioso dirigido a la vieja guardia de las lomas. Un hombre llegado del lejano oriente, un alquimista de la modernidad, había construido un templo a la ambición que hacía que las mansiones vecinas parecieran humildes chozas de adobe. Pero la tragedia, como un buen vino de la bodega de Zenly, necesita tiempo para decantar. Imaginen las noches de gala, el brillo de las lámparas de araña cuyos prismas de cristal descomponían la luz en mil fragmentos, bañando los rostros de políticos, empresarios y figuras de la sombra. En estos salones, el suelo de madera de ingeniería de la más alta calidad amortiguaba los pasos de los guardaespaldas y el susurro de la seda. Aquí, la opulencia no era una elección, era una armadura. Se dice que el aire acondicionado estaba calibrado para mantener una temperatura exacta, no para el confort humano, sino para que las obras de arte y los muebles de poltrona Frau no sufrieran el más mínimo estrés térmico. Pero el verdadero mito de esta casa no reside en lo que se veía, sino en lo que el ojo humano no podía detectar a simple vista. Bajo el esplendor de las molduras bañadas en oro de 24 quilates, la arquitectura misma estaba enferma. La mansión era un organismo diseñado para ocultar. Cada pared doble, cada sótano secreto, cada caja fuerte integrada en los muros de hormigón reforzado, era un órgano de este cuerpo monumental. ¿Qué es la riqueza sino una forma de aislamiento? Zenly Yegon entendió que para ser verdaderamente libre en un mundo de leyes, debía construir su propio universo. Un universo donde los Rolls-Royce Phantom descansaban en el garaje como bestias metálicas en reposo, y donde las fuentes de la entrada escupían agua cristalina que parecía purificar los pecados de quien cruzaba el umbral. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor retorcido. El mismo mármol que simbolizaba la eternidad de su imperio sería el que, años más tarde, resonaría con el eco de las botas de los agentes federal. Las mismas paredes que hoy admiramos en su cenit de gloria, se convertirían en las lápidas de una fortuna que nadie pudo salvar. Porque en la filosofía de la tragedia de lujo, el tamaño de la caída es directamente proporcional a la altura del pedestal. Y Zenly no construyó un pedestal, construyó un Olimpo de pseudoefedrina y billetes de $100. El mito comienza aquí, entre el aroma a habanos coiba y el brillo gélido del platino. Estamos a punto de entrar en un lugar donde la realidad se dobla ante el peso del dinero, y donde el sueño mexicano de un inmigrante chino se transformó en la pesadilla más cara de la historia contemporánea. Miren una vez más este palacio antes de que la oscuridad lo reclame. Miren la perfección de su simetría. Es la última vez que lo verán así, limpio de sospecha, antes de que el polvo de la infamia comience a cubrir el terciopelo y el mármol empiece a sudar el miedo de su dueño. Esta es la mansión de los secretos ocultos. Y las paredes, amigos míos, no solo oyen, las paredes recuerdan. Para entender la magnitud del desastre que se convertiría en Sierra Madre 515, primero debemos entender la génesis de la ambición. Nadie nace queriendo una mansión con grifos de oro. Uno aprende a desearla cuando ha conocido el frío del anonimato más absoluto. Zenly Yegon no era un heredero, no era un aristócrata de sangre azul, era un alquimista de la necesidad. Llegó a México con el siglo agonizando, trayendo consigo no solo el conocimiento de las redes comerciales de Oriente, sino un hambre que no se sacia con pan, sino con relevancia. En la tradición de Lig Atmesferism, la tragedia comienza siempre con un acto de voluntad pura. Zenly no vio en México un refugio, sino una cantera, un lugar donde las leyes, como el mármol, pueden esculpirse si se tiene la herramienta adecuada. Y su herramienta era la química. Imaginen sus primeros años. Mientras la mayoría de los inmigrantes buscaban integrarse, él buscaba las grietas del sistema. Se instaló en el sector farmacéutico, una industria que maneja la vida y la muerte con la misma frialdad con la que se maneja una hoja de Excel. Su empresa, Unimed Pharmachem México, era el caballo de Troya. En el papel, era un importador de sustancias para aliviar el resfriado común. En la realidad, era el laboratorio de un emperador en ciernes. El olor de aquellos primeros años no era el del perfume Clive Christian que usaría después, era el olor acre de la pseudoefedrina, un aroma metálico, seco, que se pega a la parte posterior de la garganta y sabe a dinero rápido. Es aquí donde el personaje del hogar empieza a gestarse en su mente. Antes de que existieran los planos de la mansión, existía la necesidad de un búnker. Cada cargamento de precursores químicos que llegaba al puerto de Lázaro Cárdenas, cada contenedor que burlaba la vigilancia, era un ladrillo invisible de su futuro palacio. Zenly empezó a vestir el éxito antes de poseerlo. Sustituyó los trajes sintéticos por el corte impecable de Hermenegildo Segna. Su muñeca, antes desnuda, comenzó a sentir el peso de un Patek Philippe de oro rosa, una maquinaria tan compleja y silenciosa como sus propios negocios. Pero el ascenso no fue solo financiero, fue psicológico.
arquitectónico. Hay una fase en el crecimiento de todo villano de lujo donde el mundo exterior deja de ser suficiente. Zenli ya no quería simplemente ser rico, quería ser intocable. Empezó a frecuentar los círculos de la alta sociedad mexicana, moviéndose como una sombra elegante en los cócteles de Polanco. Observaba el comportamiento de los juniors, de los políticos de linaje, de los dueños de la tierra. Estudiaba cómo el poder se manifestaba en la arquitectura, los techos altos, la distancia entre la puerta y la calle, el número de sirvientes que se necesitan para que el silencio sea absoluto. En este bloque de su vida, la sombra empieza a devorar al hombre. Zenli descubrió que en México, el caballero de la industria y el proveedor del inframundo pueden ser la misma persona si el disfraz es lo suficientemente caro. Empezó a comprar voluntades con la misma facilidad con la que compraba suministros de laboratorio. Los sobres de papel manila, pesados y densos, eran los cimientos sobre los que se construiría Sierra Madre. La arquitectura de su ascenso fue una de discreción absoluta, hasta que dejó de ser. Hubo un momento, un punto de no retorno, en el que la acumulación de capital fue tan obscena que el anonimato se convirtió en un insulto para su ego. Zenli miró hacia las colinas de las lomas de Chapultepec, ese Olimpo donde la vieja guardia mexicana se esconde tras muros cubiertos de hiedra. Decidió que no solo quería vivir allí, quería dominar, quería que su casa fuera un monumento a la transgresión. Si el bloque 1 era el mito, este bloque 2 es el plano arquitectónico de una caída anunciada. Estamos viendo a un hombre que está convirtiendo el polvo químico en oro, un Midas moderno que no se da cuenta de que todo lo que toca se volverá tan brillante como frío. La mansión aún no ha sido construida, pero el terreno ya está siendo preparado en su sí. Cada vez que Zenli cerraba los ojos, ya no veía las calles de Shanghái, veía una escalera de caracol que subía hasta el cielo, rodeada de cristales que refractaban una luz que él mismo había robado al sol. Zenli Yegon estaba aprendiendo la lección más peligrosa de lujo, que la belleza puede ser un escudo, y que un palacio es el lugar perfecto para esconder un cadáver, o una montaña de dinero que nadie debería ver. La sombra crecía, y con ella, el deseo de un altar donde sacrificar su pasado para convertirse en un dios de mármol. La tragedia de lujo no se trata de la falta de dinero, sino del exceso de él. Y Zenli estaba a punto de inundar su vida con una marea de billetes que ni siquiera las paredes más gruesas de Sierra Madre podrían contener. El escenario está listo. Los precursores han llegado. La fortuna está en las cuentas. Ahora, es momento de empezar a excavar la tierra donde el Palacio de los Secretos echará sus raíces venenosas. El año 2004 no fue simplemente un año en el calendario de Zenli Yegon, fue su apoteosis. En la cosmogonía de la tragedia de lujo, existe un momento preciso en el que el hombre deja de ser un acumulador de capital para convertirse en un arquitecto del destino. Para Zenli, ese momento tuvo una dirección postal, Sierra Madre 515. No le bastaba con ser el principal importador de precursores químicos del país, necesitaba que la tierra misma bajo sus pies reconociera su soberanía. Comprar ese terreno no fue una transacción inmobiliaria, fue una declaración de guerra estética contra la vieja aristocracia mexicana. Imaginen el desplante. En una zona donde las familias conservan sus mansiones durante generaciones como reliquias de un pasado porfiriano, llega un hombre con el acento marcado por el mandarín y los bolsillos desbordantes de una liquidez inexplicable. Zenli no quería una casa que se integrara en el paisaje, quería un monumento que lo dominara. Ordenó la demolición de la estructura anterior con una hazaña casi ritual. Cada ladrillo derribado era un pedazo de normalidad que desaparecía para dejar espacio a la desmesura. La construcción de la mansión fue una operación militar disfrazada de obra civil. No se escatimó en nada, porque cuando el dinero se imprime en las sombras de los laboratorios clandestinos, el ahorro es un concepto alienígena. Zenli contrató a los mejores, pero les exigió algo que ningún arquitecto honesto querría dar, la abdicación de la sobriedad. El diseño debía ser neoclásico francés, pero con esteroide. Quería que la fachada proyectara la autoridad de un palacio de justicia y la calidez de un burdel de la alta sociedad. Aquí es donde el fetiche arquitectónico alcanza su punto de ebullición. Se dice que Zenli pasaba horas supervisando la llegada de los contenedores que venían de Europa. No eran simples suministros, eran las piezas de un rompecabezas de vanidad. Bloques masivos de mármol de Carrara, seleccionados personalmente por su pureza, que llegaban con el sello de las canteras más exclusivas de Italia. Cristales de Baccarat tallados a mano para las lámparas que iluminarían pasillos por los que solo caminarían sombras. Madera de roble francés envejecida, tratada con aceites que le daban un brillo profundo, casi orgánico, como si la madera aún estuviera viva y respirara el aire viciado de la ambición. Mientras las columnas corintias se elevaban hacia el cielo de las lomas, la estructura del imperio de Yegon se solidificaba en la misma medida. Unimed Parmchem ya no era solo una empresa, era un nodo vital en la red global de la efedrina. Por cada metro cuadrado de mármol pulido en Sierra Madre, miles de tabletas de pseudoefedrina alimentaban los laboratorios del cártel de Sinaloa y otros grupos hambrientos de precursor. Es la dialéctica de la sustancia y la forma. La blancura inmaculada de la fachada de la mansión era el reflejo exacto de la blancura del polvo químico que la financiaba. Un espejo perfecto donde la luz se convertía en oscuridad. Zenli no construía una casa para habitarla, sino para ser adorado en ella. El diseño incluía una escalera imperial que se bifurcaba en dos ramas perfectas, inspirada en las grandes casas de ópera de Europa. Cada escalón fue nivelado con una precisión de micras, para que el ascenso del dueño hacia sus aposentos fuera una experiencia de levitación, no de esfuerzo. Los pasamanos de bronce fundido, fríos al tacto, estaban grabados con motivos que mezclaban la mitología occidental con la simbología oriental de la prosperidad. Pero lo más fascinante de este periodo fue la creación de los espacios de la paranoia. Mientras los obreros instalaban molduras bañadas en oro de 24 quilates en el salón principal, un equipo de ingenieros especializados
lado, traídos de fuera, hombres que no hablaban español, trabajaban en el sótano y en los intersticios de las paredes. Instalaron cajas fuertes del tamaño de habitaciones pequeñas, diseñadas por marcas como Chubb o Fichet-Bauche, integradas de tal forma en la estructura de hormigón que la casa y el tesoro eran un solo cuerpo. La mansión estaba siendo dotada de un sistema nervioso de seguridad, cámaras térmicas, sensores de movimiento ocultos tras las molduras decorativas y puertas blindadas disfrazadas de delicadas boiseries francesas. El contraste santo vs. Diablo se manifestaba en cada rincón. En la planta alta, una biblioteca con estanterías de madera de nogal, diseñada para albergar clásicos encuadernados en piel, servía de escenario para las fotos familiares que proyectaban la imagen del inmigrante exitoso, el padre devoto, el empresario filántropo. Pero bajo los pies de esa biblioteca, en los huecos diseñados por la avaricia, el dinero empezaba a acumularse no en cuentas bancarias, sino en su forma más física y sucia, pacas de billetes de $100, envueltas en plástico, que empezaban a ocupar el espacio destinado originalmente a los cimientos. La primera piedra de la mansión fue, en realidad, la última piedra de su cordura. En este punto de su historia, Zenli Yegon creía genuinamente que el dinero lo había hecho invisible a la justicia. Se sentía un emperador en un país que, según él, estaba en venta. Miraba su palacio a medio terminar y veía un fuerte inexpugnable. No entendía que estaba construyendo una jaula de oro tan brillante que atraería a los depredadores más grandes del continente. El sol de 2005 brillaba sobre las cúpulas de zinc de Sierra Madre 515. La fragancia del jardín recién plantado, con especies exóticas traídas de Asia, se mezclaba con el olor de la pintura fresca y el barniz de alta gama. Todo era perfecto, todo era excesivo, todo estaba listo para que el hombre se mudara a su leyenda. Pero en el silencio de las noches de construcción, si uno aguzaba el oído, se podía escuchar el crujido del suelo bajo el peso de los millones de dólares ocultos. La tierra estaba empezando a ceder. El imperio estaba en su cenit, y desde el cenit, el único camino posible es la caída. Cruzar el umbral de Sierra Madre 515 no era entrar en una casa, era ser digerido por una joya. Bienvenidos a la primera etapa de nuestra anatomía del exceso. En este bloque, recorreremos los primeros 20 espacios de este laberinto de gloria y paranoia, donde cada centímetro cuadrado costó más de lo que un hombre promedio gana en una década. El vestíbulo de las almas atónitas. Lo primero que te golpeaba era la escala. Un atrio de triple altura coronado por una cúpula de cristal artesanal que filtraba la luz cenital, convirtiéndola en una lluvia de partículas de oro. Bajo tus pies, el mármol de Carrara no era simplemente blanco, era una superficie especular donde los invitados podían ver su propio reflejo deformado por la opulencia. En el centro, una mesa circular de poltrona Frau sostenía un jarrón de la dinastía Ming, o una réplica tan perfecta que solo un experto podría dudar, flanqueado por dos esculturas de bronce de tamaño natural que parecían custodiar el vacío. El olor aquí era el de la limpieza absoluta, ozono y mármol pulido. La escalera de la ascensión prohibida, el eje central del palacio, una escalera imperial que se bifurca con la simetría de un árbol genealógico. Los pasamanos, bañados en oro líquido sobre hierro forjado, tenían una temperatura extrañamente fría. Cada escalón de mármol estaba iluminado por fibra óptica oculta en las molduras, creando la ilusión de que uno caminaba sobre nubes sólidas. Era una estructura diseñada para que Zenli mirara hacia abajo a cualquiera que se atreviera a visitar. El gran salón de recepciones, el salón de los espejos de Chapultepec, tres estancias interconectadas donde el lujo se volvía agresivo. Aquí, las lámparas de araña de Baccarat, cada una con más de 1000 prismas de cristal, colgaban como enormes medusas luminosas. Las paredes no estaban pintadas, estaban revestidas con paneles de seda salvaje y boiseries de roble francés. Los sofás, tapizados en terciopelo de seda color champán, estaban dispuestos para conversaciones que nunca debían ser escuchadas por oídos ajenos. En las esquinas, consolas estilo Luis XV sostenían ceniceros de cristal de Murano que jamás conocieron la ceniza de un cigarrillo barato, solo el residuo de los mejores habanos Coiba Bay. El comedor de los pactos silenciosos, una mesa de una sola pieza de madera de Macassar, con capacidad para 30 comensales, dominaba el espacio. Las sillas, con respaldos exageradamente altos, estaban diseñadas para conferir una dignidad casi eclesiástica a quien se sentara en ellas. La vajilla, de porcelana de Hermès, y la cubertería de plata de Christofle, permanecían alineadas con una precisión matemática. En este comedor, el eco de las risas de los políticos invitados chocaba contra las vitrinas que guardaban botellas de Louis XIII de Remy Martin, cuyo precio por unidad supera los $3000. Era el escenario de la última cena perpetua de la corrupción. La biblioteca de la falsa sabiduría, un refugio de madera de nogal oscuro y cuero. Miles de libros con encuadernaciones de lujo, muchos de ellos nunca abiertos, cubrían las paredes de suelo a techo. El aire aquí era más pesado, cargado con el aroma de la piel vieja y el barniz de alta calidad. En el centro, un escritorio de cuero verde inglés donde Zenli firmaba los documentos de un email. Detrás del escritorio, un retrato al óleo de su familia, proyectando una imagen de estabilidad que la estructura misma de la casa estaba a punto de traicionar. Lo que nadie sabía es que tras el panel de la sección de Historia Universal se ocultaba el primer teclado de acceso a la red de seguridad interna. El santuario del agua, el spa neoclásico, un ala dedicada exclusivamente al hedonismo acuático. Una piscina cubierta rodeada de columnas de mármol verde jade, con un sistema de calefacción que mantenía el agua a una temperatura exacta de 32 grados. El techo, pintado con un fresco que imitaba un cielo de verano italiano, se reflejaba en el agua cristalina. El olor a cloro era inexistente, sustituido por sales de baño de Jomalone y el vapor de una sauna construida con madera de cedro importada de Canadá. Aquí, la humedad se sentía como una caricia costosa. 18 a 20, los salones de transición y galería de arte, pasillos que funcionaban como
galerías, donde se exhibían piezas que desafiaban el buen gusto por su pura ostentación, jarrones chinos de proporciones colosales, estatuas de marfil, cuya legalidad era tan dudosa como el origen de los fondos, y pinturas abstractas que servían como simples manchas de color para rellenar el espacio. En estos salones de tránsito, los sensores de movimiento de última generación parpadeaban con un rojo rítmico, como el latido de un corazón artificial. En este primer recorrido por las 20 estancias iniciales, la arquitectura nos cuenta una verdad incómoda. El lujo extremo no busca la comodidad, sino el aislamiento. Senli Yegon había construido una fortaleza de belleza externa para proteger una fealdad interna. Cada habitación era un nivel de seguridad. Cada mueble de marca era un escudo contra la realidad que golpeaba afuera, en las calles de un México que empezaba a sangrar. Pero lo más aterrador no era lo que se veía, sino lo que la casa empezaba a hacer con su dueño. En estos salones, Senli ya no caminaba, se deslizaba, se sentía el dueño de la luz y de la sombra. Lo que no sospechaba es que, en la filosofía de la tragedia de lujo, el palacio es el primero en detectar la decadencia. El mármol de Carrara empezaba a absorber el sudor frío de la paranoia que pronto inundaría cada rincón. Estamos en el corazón de la jaula de oro. Hemos visto la superficie brillante, el terciopelo y el cristal, pero el recorrido no ha terminado. Aún faltan los salones donde se gestó la verdadera oscuridad y donde los secretos dejaron de serlo para convertirse en evidencia. Prepárense, porque en el siguiente bloque entraremos en las salas de fiestas donde se codeaba la muerte con la diplomacia y donde la casa, finalmente, nos revelará su verdadera función. Si los primeros 20 salones de Sierra Madre 515 eran el prólogo, las siguientes estancias constituían el nudo de esta tragedia arquitectónica. Aquí, en el corazón privado de la mansión, es donde el santo y el diablo se daban la mano bajo el brillo de las molduras. Senli Yegon no solo construyó una casa para vivir, sino un escenario para representar el papel de su vida, el del hombre que lo tenía todo, incluido el silencio de los poderosos. La cocina de los alquimistas y el oficio del poder no era una cocina, era un laboratorio de alta gastronomía, con electrodomésticos de la firma alemana Gaggenau y superficies de granito negro absoluto importado de África. Este espacio estaba diseñado para alimentar a ejércitos de diplomáticos. Aquí, chefs traídos de los mejores hoteles de Asia y Europa preparaban banquetes donde el caviar almas se servía en fuentes de plata y el aroma de las 5 Wagyu saturaba el aire. Pero incluso la pulcritud del acero inoxidable, había algo clínico, algo que recordaba a los laboratorios de Toluca donde la pseudoefedrina se transformaba en destino. El contraste era letal. Mientras arriba se discutía de filantropía, aquí abajo se procesaba el combustible de la desmesura. El ala de entretenimiento, el cine de los sueños prohibidos, un cine privado con capacidad para 20 personas, equipado con butacas reclinables de cuero poltrona frau en color rojo sangre. El sistema de sonido era tan potente que podía aislar a los espectadores del mundo exterior por completo. Paredes revestidas de paneles acústicos de terciopelo que absorbían cualquier grito de la realidad. Junto al cine, una sala de juegos con una mesa de billar tallada en una sola pieza de pizarra y maderas preciosas. Aquí, entre tragos de Macallan 1926 y el humo de cigarros Coiba, se dice que se cerraron tratos que afectaron la balanza comercial de nación. Los invitados no eran amigos, eran activos. En estos salones, los rostros de figuras públicas, cuya identidad la historia aún susurra con miedo, se relajaban bajo el influjo del exceso. El salón de baile Sol de Oriente, el clímax del área social, un salón de doble altura con una pista de baile de madera de ingeniería alemana, rodeada por columnas de mármol con capiteles bañados en oro. Las lámparas de pared eran diseños exclusivos de la Like. En las grandes fiestas de Senli, este lugar se convertía en el epicentro de la alta sociedad. Se rumorea que por aquí desfilaron senadores, gobernadores y estrellas de la televisión, todos atraídos por el magnetismo del Rey del Cristal. La mansión, como personaje vivo, parecía expandirse con el calor de los cuerpos y el brillo de las joyas de Cartier y Bulgari que lucían las invitadas. Era el triunfo de la forma sobre la moral. Senli, desde el balcón interno, observaba su creación, una masa de poder bailando al ritmo que sus químicos dictaban. Las suites de invitado, la hospitalidad como trampa, habitaciones que harían palidecer a las suites presidenciales del Four Seasons, camas vestidas con sábanas de algodón egipcio de 1200 hilos, baños revestidos íntegramente en mármol de Carrara con grifería de oro sólido. Cada suite tenía un aroma personalizado, diseñado por perfumistas franceses para inducir un estado de bienestar y sumisión. El objetivo era que nadie quisiera irse jamás de Sierra Madre 515. La casa era una planta carnívora de belleza infinita. Una vez que entrabas y probabas su néctar, el mundo exterior parecía gris, pobre y aburrido. El santuario del maestro, la anterrecámara del poder. Antes de llegar al dormitorio principal, se cruzaba una pequeña sala de estar privada, el Sanctum Sanctorum. Aquí, los muebles eran de Fendi Casa, en tonos tabaco y crema. En las paredes, mapas antiguos de las rutas comerciales entre China y México. Este era el lugar donde Senli se quitaba la máscara de empresario público y se convertía en el estratega. El silencio aquí era tan denso que se podía sentir en los oídos. Un silencio que protegía el secreto más grande de la casa. Porque, mientras los invitados reían en el salón de baile y las burbujas de Dom Perignon estallaban en sus copas, a pocos metros, tras una pared que parecía una simple decoración de madera de nogal, se gestaba la verdadera razón de ser de este palacio. La mansión de los secretos ocultos no solo guardaba personas, guardaba la evidencia física de un colapso inminente. En este bloque de esplendor absoluto, la tragedia se esconde en el detalle. El espectador debe notar que, a pesar de la belleza, no hay flores naturales en los jarrones de Baccarat, solo réplicas de seda perfecta. No hay luz natural que no sea filtrada. La casa es un ecosistema artificial, un búnker de lujo que ha perdido
perdido contacto con la tierra. Zenli Yegon ha alcanzado la cima. Ha comprado cada objeto, cada voluntad, cada centímetro de mármol. Pero en la filosofía de la Luxury Tragedy, cuando ya no queda nada por comprar, es cuando el destino decide que es hora de empezar a cobrar. Miren el brillo de ese oro una última vez. Sientan la suavidad de esa alfombra tejida a mano en Irán, porque el aire está empezando a cambiar. Una grieta invisible, no en el mármol, sino en la red de mentiras que sostiene este palacio, acaba de aparecer. La paranoia está a punto de mudarse a la suite principal, y el lujo, antes un abrazo cálido, empezará a sentirse como una mortaja de sed. El año 2006 trajo consigo un cambio de presión atmosférica en Sierra Madre 515. En la filosofía de la tragedia de lujo, el colapso no comienza con una explosión, sino con un susurro, con una mancha de humedad invisible que empieza a corroer los cimientos del alma. Para Zenli Yegon, el palacio de cristal empezó a sentirse, por primera vez, como una pecera transparente rodeada de tiburón. El gobierno de México había cambiado, la retórica de la guerra contra el narcotráfico comenzaba a endurecerse, y el aire que antes soplaba a favor de Unimed Parmchem empezó a oler a azufre y a auditoría. Es aquí donde el fetiche arquitectónico se vuelve siniestro. Observen el mármol de Carrara en el gran vestíbulo. Antes era una superficie de gloria, ahora, bajo la luz cruda de la madrugada, parece sudar. La paranoia tiene una temperatura física, y en esta mansión, esa temperatura era gélida. Zenli ya no caminaba por sus salones con la arrogancia del dueño, sino con la urgencia del fugitivo. Sus pasos, antes amortiguados por las alfombras de seda persa, ahora resonaban en su cabeza como disparo. Las reuniones en el comedor de madera de Macassar ya no eran banquetes de risas y vino Chateau Petro. Ahora, las sillas de poltrona Frau sostenían a hombres de rostros pálidos, abogados de élite con maletines de piel de cocodrilo y socios que evitaban el contacto visual. El aroma a comida gourmet había sido sustituido por el olor acre del sudor nervioso y el café recalentado en tazas de porcelana fina que temblaban en las manos de los presentes. La mansión, ese personaje silente, absorbía cada palabra de traición, cada plan de escape, cada cifra de soborno que ya no era suficiente para detener la marea. Zenli comenzó un proceso de fortificación obsesiva. Su jaula de oro se transformó en un centro de comando neurótico. Se dice que mandó instalar una red de monitores adicionales en su despacho privado, donde las pantallas de plasma de última generación escupían imágenes en blanco y negro de cada ángulo de la calle Sierra Madre. El hombre que lo tenía todo ya no miraba sus cuadros de maestros europeos, miraba las cámaras de seguridad, buscando el destello de una sirena o el movimiento de un agente federal entre las sombras de los árboles de jazmín. Aquí vemos el contraste más doloroso entre el santo y el diablo. En la planta alta, las habitaciones de sus hijos permanecían como cápsulas de tiempo de una inocencia comprada, con juguetes caros y sábanas de lino impecable. Pero en el sótano, en los espacios que la arquitectura había diseñado para el almacenamiento de vinos y tesoros, el dinero empezó a comportarse de forma caótica. Ya no era capital, era un estorbo. El dinero en efectivo, millones y millones de dólares en billetes de 100, comenzó a desbordar las cajas fuertes. Los estantes que debían albergar cosechas legendarias de Burdeos ahora sostenían pacas de dinero envueltas en celofán. El papel moneda, en tales cantidades, tiene un olor orgánico, a tinta y a mano sucia, que empezó a filtrarse a través de los conductos de ventilación, contaminando la fragancia del lujo de la casa. La paranoia de Zenli se manifestó en un fetichismo de la ocultación. Empezó a desconfiar de las paredes que él mismo había mandado levantar. Mandó llamar a carpinteros que no hablaban su idioma para crear nuevos compartimentos secretos detrás de las boiseries de nogal. El palacio se volvió un laberinto de falsos fondos. Cada vez que el mecanismo de una puerta secreta giraba sobre sus bisagras de precisión, el sonido era un recordatorio de que la verdad estaba siendo enterrada viva bajo capas de luz. Su reloj Patek Philippe ya no era un símbolo de estatus, sino un cronómetro hacia el desastre. Se cuenta que Zenli pasaba noches enteras en vela, recorriendo los 2.500 metros cuadrados de construcción con una linterna táctica, verificando que los sensores térmicos estuvieran activos, tocando el frío mármol como quien busca un latido en un cadáver. La mansión estaba viva, sí, pero su vida era ahora la de un animal acorralado. Incluso los Rolls Royce en el garaje parecían monumentos funerarios. Estaban allí, brillantes, encerados por un personal doméstico que trabajaba bajo una atmósfera de terror silencioso, pero no iban a ninguna parte. Eran máquinas de escape que no podían cruzar la frontera del miedo que ya rodeaba la propiedad. La tragedia de lujo nos enseña que el dinero puede construir un palacio, pero no puede comprar la paz de la estructura. Las grietas a las que nos referimos en este bloque no eran estructurales. El hormigón armado estaba intacto. Las grietas estaban en la percepción. El brillo del oro de 24 quilates empezó a verse amarillento, casi bilioso. El cristal de las lámparas ya no refractaba la luz, sino que parecía fragmentarla en mil esquirlas que amenazaban con caer sobre los habitantes de la casa. En este punto, Sierra Madre 515 ya no era una dirección de prestigio. Era el epicentro de un terremoto silencioso que estaba a punto de alcanzar la superficie. Zenli Yegon, rodeado de la mayor fortuna en efectivo jamás vista en una residencia privada, era el hombre más pobre del mundo, aquel que tiene todo para comprar, pero nada que pueda salvarlo del tiempo. La noche de la traición estaba cerca, y la mansión, como un cómplice cansado, se preparaba para entregar a su dueño a la historia. En el universo de la tragedia de lujo, el mayor enemigo nunca viene de afuera con una orden judicial. El enemigo duerme en la habitación de al lado, comparte tu cubertería de plata y conoce el código de tus puertas blindadas. Mientras los muros exteriores de Sierra Madre 515 seguían proyectando una imagen de invulnerabilidad neoclásica, el interior de la mansión se había convertido en un laboratorio de veneno psicológico. El contraste santo vs. diabla
alcanzó su punto más álgido. La familia perfecta de los folletos empresariales era, en realidad, un nido de sospechas donde el amor había sido sustituido por una fría contabilidad de riesgo. Zenli Yegon, el arquitecto de este imperio de efedrina, comenzó a tratar a su propia familia como activos o pasivos. Su esposa, atrapada en una jaula de oro cuyo valor ascendía a millones, descubrió que el brillo de los diamantes de Harry Winston no podía compensar la oscuridad que emanaba de los sótanos de la casa. El aire en los pasillos de la planta alta se volvió irrespirable. Se dice que las cenas en el comedor de madera de Macassar se volvieron rituales de mudez, donde el único sonido era el choque de los cubiertos de Cristofle contra la porcelana de Sèvres. Ya no se hablaba de futuro, se hablaba de supervivencia, y en esa conversación, la lealtad empezó a evaporarse como el perfume caro en una habitación caliente. La crueldad, esa compañera silenciosa de la gran riqueza, empezó a manifestarse en los detalles más pequeños. Zenli, consumido por una neurosis que ni el mármol más blanco podía calmar, comenzó a sospechar de su propio personal doméstico, hombres y mujeres que habían pulido sus suelos y servido sus vinos durante años. Los ojos de la casa, el servicio, veían como el santo empresario se transformaba en un tirano de pasillo, un hombre que gritaba en mandarín a las sombras y que revisaba las cámaras de seguridad una y otra vez, buscando un gesto, una mirada, una señal de traición en aquellos que cocinaban sus alimentos. El personal, que antes caminaba con orgullo por la mansión, ahora lo hacía con la mirada baja, sintiendo el peso de un secreto que los aplastaba. La mansión ya no olía a flores exóticas, olía a miedo, un olor agrio que el sistema de aire acondicionado más sofisticado del mundo no podía filtrar. Pero la verdadera grieta, la más profunda y letal, era la que dividía el lecho matrimonial. Tras las puertas de madera de nogal del dormitorio principal, el lujo se desnudaba de su elegancia para mostrar su rostro más grotesco. Se rumorea de infidelidades pagadas con transferencias bancarias internacionales, de joyas entregadas como sobornos para comprar silencios domésticos, y de una soledad tan vasta que ni los 2.500 metros cuadrados de construcción podían llenar. Zenli intentaba tapar los agujeros de su alma con objetos: un nuevo reloj de Vacheron Constantin, una escultura de marfil de precio incalculable, un jarrón de la dinastía en que parecía burlarse de la fragilidad de su poseedor. Pero los objetos son testigos mudos y crueles, ellos permanecen mientras sus dueños se desintegran. La casa empezó a actuar como un amplificador de la paranoia. Cada habitación era un búnker de desconfianza. Zenli instaló sistemas de escucha incluso en los dormitorios de sus hijos, obsesionado con la idea de que alguien, en algún momento, pudiera pronunciar la palabra que lo condenaría. La estructura de la mansión, con sus paredes dobles y sus pasadizos ocultos, se volvió un reflejo de su mente fracturada. Ya no sabía quién era un aliado y quién era un informante en potencia. La traición flotaba en el ambiente como el polvo dorado que brilla en un rayo de sol, omnipresente e inalcanzable. En este bloque de la historia, el arquitecto de la tragedia nos muestra que el exceso de dinero anula la humanidad. El Palacio de Sierra Madre 515 ya no era un hogar, era una terminal de carga y descarga de angustia. Los niños, rodeados de los juguetes más caros del planeta y educados por tutores privados en el ala norte, vivían en una realidad paralela, ignorando que bajo sus pies, en los huecos diseñados por la avaricia de su padre, se acumulaba el papel moneda que pronto se convertiría en su estigma. Observen la ironía del mobiliario de poltrona Frau, diseñado para el confort absoluto, ahora sostenía el cuerpo de un hombre que no podía dormir. Las sábanas de seda italiana, frías y suaves, se sentían como sudarios para Zen. El lujo había dejado de ser un placer para convertirse en una tortura de alta gama. Cada vez que miraba por las ventanas blindadas hacia el jardín de diseño, no veía la belleza de las orquídeas, veía el perímetro que pronto sería violado. La traición familiar es el clímax de la decadencia. Se dice que en las últimas semanas antes del colapso, la comunicación en la casa se hacía mediante notas escritas que luego eran quemadas en los ceniceros de cristal de Baccarat. El fuego consumía las palabras de miedo, mientras el humo manchaba los techos artesonados. El palacio estaba listo para su destrucción interna. Los lazos de sangre se habían vuelto tan delgados como el hilo de una araña, y la mansión, consciente de su destino, parecía encogerse, cerrando sus espacios, volviéndose más claustrofóbica a pesar de sus dimensiones monumentales. Zenli Yegon estaba solo, en medio de un océano de mármol, rodeado de los nombres de marca más prestigiosos del mundo. No tenía a nadie en quien confiar. El Palacio de los Secretos Ocultos estaba a punto de vomitar su verdad. Las grietas ya no eran sutiles, eran abismos, y mientras el sol se ponía sobre las lomas de Chapultepec, proyectando una última sombra de gloria sobre la fachada blanca, el destino ya había firmado la orden de allanamiento para el alma de sus habitantes. El lujo ya no protegía, el lujo ahora señalaba al culpable. La noche que el destino decidió cobrar su factura, no hubo música de cámara ni brindis con Dom Perigno. Hubo estrépito. En la filosofía de la tragedia de lujo, el colapso es el momento en que la estética es devorada por la realidad. Sierra Madre 515, ese bastión de invulnerabilidad neoclásica, fue violada por la ley con una brutalidad que ningún sistema de seguridad pudo prever. Las botas tácticas de los agentes federales, pesadas y sucias de la humedad de la calle, pisotearon por primera vez el inmaculado mármol de Carrara. El contraste era obsceno, la oscuridad del uniforme militar manchando la blancura virginal del palacio de Zenli. Imaginen el caos en los salones de recepción. Aquellas lámparas de araña de Baccarat, que antes iluminaban los rostros de la élite, ahora oscilaban violentamente bajo la vibración de los golpes, proyectando sombras frenéticas sobre las paredes de seda. Los agentes se movían como fantasmas de hierro a través de la jaula de oro, rompiendo el silencio sepulcral que Zenli había cultivado con tanto esmero. Los perros K9, entrenados para detectar el rastro del dinero y la muerte, corrían sobre las alfombras persas, sus garras desgarrando los hilos de seda que habían tardado meses en tejerse a mano. La mansión
mansión, como un personaje que siente el dolor, parecía crujir bajo la presión de la profanación. Pero el clímax de esta noche no ocurrió en el salón de baile, sino en los espacios que la arquitectura había diseñado para ser invisible. Los agentes no buscaban al dueño, quien ya había huido a los casinos de Las Vegas buscando refugio en otra forma de desmesura, buscaban el secreto que las paredes sudaban. Tras las boiseries de madera de nogal, detrás de los paneles que parecían simples decoraciones de un gusto refinado, la verdad estaba a punto de brotar como una hemorragia. Cuando las herramientas hidráulicas forzaron la entrada a la habitación trasera, la habitación del tesoro, el tiempo se detuvo. Incluso para hombres curtidos en la guerra contra el crimen, lo que vieron fue una afrenta a la lógica. Allí, en un espacio rodeado de estanterías de lujo y protegida por una puerta blindada de acero al manganeso, la montaña de dinero se erguía como un altar al dios de la avaricia. No eran simplemente billetes, era un ecosistema de papel moneda. 205 millones de dólares en efectivo. La descripción de este hallazgo debe ser precisa en su fetichismo. Pacas de billetes de $100, envueltas en plástico termoencogible, apiladas con una simetría que imitaba los bloques de construcción de la propia mansión. El olor era abrumador. El dinero, en esa concentración, tiene un aroma acre, metálico, el olor del sudor de miles de manos, de la tinta de la Reserva Federal y del moho de la clandestinidad. El brillo de las linternas sobre el plástico de las pacas creaba un resplandor verdoso, casi radiactivo, que bañaba el rostro de los agentes. Era el momento del contraste santo vs. diablo llevado al extremo. El éxito del empresario Unimed revelado como la mayor acumulación de efectivo en la historia criminal del continente. El caos se trasladó a los muebles de marca. Los cajones de los escritorios de poltrona Frau fueron arrancados de sus rieles, esparciendo documentos y relojes Patek Philippe por el suelo como si fueran basura. Las sábanas de algodón egipcio del dormitorio principal fueron desgarradas en busca de compartimentos ocultos. El baño de mármol, con sus grifos de oro, vio como sus azulejos eran golpeados con martillos para verificar si los muros eran huecos. La belleza de la casa estaba siendo desmantelada pieza a pieza. La mansión de los secretos ocultos ya no tenía donde esconderse. Cada rincón estaba siendo expuesto a la luz cruda de los reflectores forenses. A medida que avanzaba la madrugada, el salón de banquetes se convirtió en una oficina de conteo improvisada. El sonido de las máquinas contadoras de billetes, ese rítmico clac clac clac, sustituyó al piano de cola. Era la música del colapso. Miles de fajos de billetes eran colocados sobre las mesas donde antes se servía el mejor vino del mundo. Las tazas de porcelana de Hermès fueron apartadas para dejar espacio a las bolsas de evidencia. La casa, en su agonía decorativa, presenciaba como su razón de ser era empaquetada en cajas de cartón corrugado. Zenly Yegon, desde la distancia de una suite de lujo en Nevada, se convertía en un fantasma mediático, mientras su palacio era despojado de su alma financiera. La mansión ya no era un trofeo, era una escena del crimen. El aire acondicionado, que antes mantenía la frescura de un museo, ahora parecía bombear el frío de la tumba. Los espejos, que habían reflejado la gloria de un emperador de la efedrina, ahora solo devolvían la imagen de una ruina administrativa. Al amanecer, Sierra Madre 515 ya no era la misma. Las puertas estaban selladas con cintas de asegurado, las ventanas blindadas reflejaban un sol que ya no le pertenecía a Zenly, y el mármol de la entrada conservaba las huellas del barro de la ley. La Luxury Tragedy había alcanzado su punto de no retorno. El colapso físico era total, pero el colapso moral apenas comenzaba. El palacio de cristal se había roto, y sus esquirlas eran tan afiladas que cortarían la reputación de cualquiera que alguna vez hubiera cruzado su umbral. El mito de la riqueza infinita se había transformado, en una sola noche, en la evidencia de una caída cinematográfica. Si el asalto fue el estallido de la tragedia, el periodo posterior fue su lenta y dolorosa putrefacción. En la filosofía de la Luxury Tragedy hay algo más aterrador que la violencia, es la indiferencia de la ley una vez que ha extraído lo que necesitaba. Con los 205 millones de dólares fuera de la casa, cargados en camiones blindados como si fueran despojos de una guerra, la mansión de Zenly Yegon pasó de ser un templo a ser un cadáver arquitectónico. El palacio de los secretos ocultos entró en un limbo legal, un purgatorio de expedientes, sellos y polvo que duraría más de una década. La familia de Zenly, aquellos que una vez caminaron por estas salas con la seguridad de quien posee el mundo, se convirtieron en parias de la noche a la mañana. La caída de un imperio de lujo es radial, destruye todo lo que toca. Mientras Zenly se enfrentaba a la justicia estadounidense en una celda que no tenía ni un centímetro de mármol, su esposa e hijos desaparecieron en las sombras de la clandestinidad y el exilio. Las cuentas bancarias, que antes alimentaban el flujo de mantenimiento de la mansión, fueron congeladas con la frialdad de una ejecución. El lujo, cuando se queda sin liquidez, se vuelve una carga insoportable. Imaginen la humillación de pasar de las sábanas de 1200 hilos al anonimato de los hoteles de paso o las casas de seguridad, huyendo de un nombre que ahora quemaba como el ácido. Dentro de la mansión, el tiempo se detuvo de una forma antinatural. Los funcionarios del SAE, Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, entraron con sus portapapeles y sus plumas baratas para inventariar el exceso. Fue el acto final de profanación, catalogar la vanidad. Cada silla de poltrona Frau, cada lámpara de baccarat, cada grifo de oro fue marcado con un número de inventario. La arquitectura del fetichismo fue reducida a una lista de activos recuperados. El aire en las habitaciones, privado del sistema de purificación constante, empezó a estancarse. El olor a sándalo y dinero fresco fue reemplazado por el aroma rancio de la humedad y el papel viejo. Los espejos, que habían reflejado el poder absoluto, ahora solo devolvían la imagen de funcionarios cansados contando vajillas de Hermès bajo la luz de una linterna. Es en este bloque donde surge la frase que marcaría la historia de México: cooperas o cuello. La defensa de Zenly alegó que el dinero
dinero no era suyo, sino de un complot político, una narrativa de miedo y extorsión que añadía una capa de oscuridad conspiranoica a la ya densa atmósfera de la casa. La mansión se convirtió en el símbolo de una era de verdad sospechosa. Era un laboratorio de muerte o un banco de sobornos para la política más alta. Las paredes de Sierra Madre 515 guardaban la respuesta, pero no se la darían a nadie. El contraste santo vs. Diablo se volvió nacional. Para unos, Zenly era el chivo expiatorio de un sistema podrido. Para otros, el demonio que financió la epidemia de las metanfetaminas. La casa comenzó a sentir el abandono. Un palacio de este calibre requiere una atención constante, casi erótica. Sin el pulido diario, el mármol de Carrara perdió su brillo especular, volviéndose opaco, como una piel que deja de ser acariciada. Los sistemas inteligentes de la casa empezaron a fallar. Las luces se encendían y apagaban por cortocircuitos provocados por la humedad, creando la ilusión de que el fantasma de la ambición de Zenly aún recorría los pasillos. Las cortinas de seda de León, pesadas y majestuosas, empezaron a acumular el polvo de los años de litigio, convirtiéndose en mortajas grises que ocultaban la vista a la calle. La confiscación no fue solo física, fue moral. El gobierno mexicano no sabía qué hacer con semejante monumento a la desmesura. La mansión era demasiado grande para ser ignorada y demasiado infame para ser habitada. Se convirtió en un trofeo de guerra que nadie quería tocar por miedo a la maldición que parecía emanar de su cimiento. Los juicios se extendieron por años. Los abogados de Yegon pelearon cada ladrillo, cada centímetro de terreno, mientras la casa seguía su proceso de degradación silenciosa. El infierno de papel, las miles de fojas de la causa penal, pesaba más que las vigas de acero de la estructura. Observen la ironía de la jaula de oro. Ahora la jaula estaba vacía, pero las rejas seguían allí, protegiendo nada más que el recuerdo de una fortuna evaporada. Los vecinos de las lomas, la aristocracia que antes despreciaba a Zenly por su origen, ahora miraban la casa con un temor supersticioso. La dirección de Sierra Madre 515 se borró de las listas de invitaciones y se inscribió en los anales de la historia negra criminal. En este periodo de colapso secundario, la mansión dejó de ser un hogar para convertirse en una evidencia. El lujo se volvió evidencia. El diseño se volvió evidencia. El silencio se volvió evidencia. Zenly Yegon, el hombre que quiso comprar su eternidad en piedra, descubrió que la ley puede ser más lenta que la erosión, pero es igual de implacable. La casa ya no suspiraba de placer bajo los pies de sus invitados, ahora gemía bajo el peso del olvido oficial. El escenario estaba listo para la siguiente fase, cuando el abandono deja de ser una pausa legal y se convierte en una enfermedad crónica del alma arquitectónica. El tiempo es el único juez que no acepta soborno, y para la mansión de Sierra Madre 515, el tiempo dictó una sentencia de muerte lenta. En la filosofía de la luxury tragedy, la decadencia no es la ausencia de lujo, sino su putrefacción. Durante años, mientras Zenly Yegon envejecía en prisiones de alta seguridad, su palacio se convirtió en un mausoleo de la ambición. El abandono tiene un peso físico, una densidad que se asienta en las habitaciones como una nieve gris y perpetua. Bienvenidos a la fase donde el oro deja de brillar para empezar a descascararse, revelando la desnudez del miedo bajo la opulencia. Al entrar de nuevo en el vestíbulo, el olor te detiene en seco. Ya no es el sándalo, ni el aroma a billete nuevo, ni el perfume de las élites. Ahora huele a olvido húmedo. Es una mezcla acre de moho, excremento de aves que han anidado en las cornisas neoclásicas y el aroma metálico del estancamiento. El sistema de aire acondicionado, aquel pulmón artificial que mantenía la mansión en una eterna primavera de 22 grados, murió hace una década. Sin él, la humedad de la Ciudad de México ha penetrado en las entrañas de la casa como un cáncer. El papel tapiz de seda salvaje se despega de las paredes en tiras largas y lánguidas, como la piel de un leproso arquitectónico. Observen el fetichismo arquitectónico en su estado más cruel. Las lámparas de araña de Baccarat, que antes eran el sol privado de Zenly, están ahora cubiertas por una capa de polvo tan espesa que los cristales parecen de ceniza. Ya no refractan la luz, la absorben, devolviendo un brillo mortecino, opaco. Algunas lágrimas de cristal han caído al suelo, rompiéndose contra el mármol que nadie ha limpiado en años. El mármol mismo, esa piedra eterna de la Toscana, ha perdido su alma. Sin el pulido constante, la porosidad del Carrara ha absorbido la suciedad del ambiente, creando patrones de manchas que parecen mapas de continentes perdidos. La mansión, como personaje, ha pasado de la arrogancia al delirio. En el gran salón, los sofás de poltrona Frau y los muebles de Fendi Casa permanecen en sus posiciones originales, pero parecen esqueletos de una civilización extinguida. El cuero se ha agrietado bajo el efecto de los cambios de temperatura, abriendo surcos que parecen cicatriz. Las polillas han devorado el terciopelo de las cortinas de León, dejando tras de sí una estructura esquelética que baila con el viento que entra por las ventanas que los vándalos o el tiempo han vencido. Es el triunfo de la entropía sobre el diseño. Pero lo más inquietante es el silencio. Un silencio que no es paz, sino una espera tensa. Se dice que, durante los años de abandono total, la casa fue visitada por saqueadores de sombra. No eran ladrones comunes en busca de cobre, eran buscadores de mito. Gente que perforaba las paredes de nogal, buscando el eco de los millones que el gobierno supuestamente no encontró. Hay agujeros en las boiseries, heridas abiertas en el yeso donde alguien buscó un compartimento secreto más, una última paca de billetes de $100 que la justicia hubiera olvidado. Estas perforaciones son como llagas en el cuerpo de la mansión, revelando que detrás del lujo no hay nada más que ladrillo hueco y el vacío de una promesa rota. El contraste santo vs. Diablo se manifiesta ahora en la iconografía del desastre. En el rincón donde antes se erguía una estatua de marfil, ahora solo hay un círculo de polvo más claro. Los objetos de valor fueron retirados por el Estado, dejando tras de sí fantasmas de espacio. La mansión es hoy un catálogo de ausencia. En la
cocina de los alquimistas, los electrodomésticos Gaggenau están cubiertos por una pátina de grasa vieja y polvo, monumentos inútiles a banquetes que ya nadie recuerda. La piscina del spa, que antes era un espejo de agua turquesa, es ahora un foso de agua estancada y verdosa, donde los insectos reinan sobre el mármol verde jade. Es la imagen perfecta del paraíso transformado en cloaca. La tragedia de lujo nos enseña que un objeto hermoso sin propósito es un objeto terrorífico. Un piano de cola Steinway desafinado por la humedad, cuyas teclas de marfil están amarillentas y pegajosas, es un grito silencioso de desesperación. La mansión de los secretos ocultos ha empezado a revelar su secreto final, que toda esa estructura, todo ese mármol y todo ese oro, solo tenían sentido mientras el dinero fluía como sangre por sus venas. Sin el flujo de los químicos y los dólares, la casa es solo una cáscara de hormigón que se resiste a morir, un recordatorio incómodo de que la belleza comprada con sangre termina siempre en el fango. Zenli Yegon, desde su celda, quizás aún imagina el brillo de sus lámparas, pero la realidad es que Sierra Madre 515 ya no brilla. La casa se está hundiendo en sí misma, consumida por el peso de su propia infamia. Los techos artesonados, que una vez sostuvieron frescos de inspiración europea, ahora gotean un agua negra que mancha las alfombras persas podridas. El lujo se ha vuelto una carga para la tierra que lo sostiene. La mansión es ahora un recordatorio de que, en la historia de México, el exceso siempre termina en ruina, y que el olvido es el único final posible para aquellos que intentaron construir un cielo privado sobre un infierno de precursores químicos. Estamos ante el cadáver de un sueño, un cadáver que aún viste sedas rasgadas y joyas empañadas, negándose a aceptar que la fiesta terminó hace mucho tiempo. Pero en la oscuridad de estas ruinas, algo más está naciendo. Entre el polvo y el moho, la leyenda de la mansión está mutando en algo más oscuro, algo místico, porque cuando el lujo muere, nace el mito. Y el mito de Sierra Madre 515 está a punto de abrir sus puertas a lo inexplicable. En la filosofía de la Luxury Tragedy, una casa no muere simplemente cuando sus dueños se van, muere cuando sus secretos dejan de ser protegidos y se convierten en leyenda. Sierra Madre 515, tras años de abandono, dejó de ser una estructura de hormigón y mármol para transformarse en un ente místico. Los vecinos de Lomas de Chapultepec, personas que han visto pasar décadas de poder y decadencia, bajan la voz cuando pasan frente a la mansión de Zenli Yegon. Dicen que la casa no está vacía. Dicen que el dinero, en esas cantidades obscenas, deja una huella electromagnética, una cicatriz en el tejido mismo de la realidad. Bienvenidos a la mística de la ruina, donde el lujo se encuentra con lo oculto. Durante las noches de tormenta en la Ciudad de México, cuando los rayos iluminan brevemente la cúpula de cristal de la mansión, los guardias de seguridad privada de las embajadas vecinas juran haber visto luces parpadeando en el ala norte, precisamente donde se encontraba el dormitorio principal. No son luces eléctricas, el cableado fue devorado por las ratas y el tiempo hace años. Son efluvios, sombras de un resplandor que recuerda al brillo de los billetes de $100 bajo la luz de las linternas federal. Existe una leyenda urbana en el submundo de la capital, el fantasma del alquimista. Se dice que una figura pequeña, vestida con la sombra de un traje de Hermenegildo Segna, recorre los pasillos midiendo las paredes, buscando desesperadamente el compartimento secreto que la ley no encontró. Y es que el mayor misterio de esta casa no es lo que se llevó la policía, sino lo que quedó en los espacios negativos. La arquitectura de la paranoia de Zenli era tan compleja que, según rumores de ex empleados que prefieren el anonimato, existen habitaciones que no figuran en los planos originales entregados a las autoridades. El arquitecto de la tragedia nos obliga a mirar las grietas del mármol de Carrara con sospecha. Se dice que, bajo el sótano donde se halló la montaña de efectivo, existe un segundo nivel, un búnker de silencio absoluto revestido con plomo y madera de cedro, diseñado no para guardar dinero, sino para guardar algo mucho más valioso, la verdad sobre quiénes fueron los verdaderos socios del imperio de la efedrina. En 2018, un grupo de exploradores urbanos que logró burlar la vigilancia encontró, en una de las oficinas del segundo piso, una serie de documentos que el Estado mexicano, en su prisa burocrática, había olvidado tras un panel de madera de nogal podrido. Eran recibos de transferencias a bancos en paraísos fiscales que ya no existen, y una fotografía Polaroid, amarillenta por la humedad, que mostraba un Zenli Yegon sonriente en la terraza de la casa, sosteniendo una copa de cristal de baccarat llena de un vino tinto tan oscuro que parecía sangre. En el reverso, una fecha y una frase escrita en mandarín: el oro es la única raíz que llega al cielo. La fotografía, al ser tocada por el aire fresco después de años, se deshizo en las manos de quien la encontró, como si la casa misma se negara a entregar sus recuerdos. El contraste santo vs. diablo alcanza aquí una dimensión sobrenatural. En la habitación que perteneció a los hijos de Zenli, se encontró un pequeño oso de peluche, solitario sobre lo que quedaba de una alfombra persa devorada por la polilla. El contraste entre la inocencia del juguete y la carga de maldad estructural de la casa es desgarrador. Los exploradores informaron que, al entrar en esa habitación, la temperatura descendía 10 grados de golpe. Se dice que se escuchan risas infantiles que se transforman en susurros de advertencia. La mansión parece estar atrapada en un bucle temporal, repitiendo eternamente la noche del asalto, el momento exacto en que el santo empresario se convirtió en el diablo prófugo. Incluso los materiales de construcción parecen haber mutado. El mármol, en ciertos rincones donde la luz nunca llega, ha desarrollado una pátina negra que no es moho, sino una cristalización mineral extraña, como si la piedra estuviera intentando absorber la oscuridad del ambiente. El hierro forjado de las escaleras, diseñado por artesanos franceses, vibra con un zumbido imperceptible cuando el viento sopla desde el oeste, un sonido que recuerda al de las máquinas contadoras de billetes. La casa es hoy un diapasón de la tragedia. ¿Qué queda de la mística de Sierra Madre 515? Queda la sospecha de que el lujo extremo es una forma de invocación. Zenli Yegon
Yegon no solo importó precursores químicos, importó una forma de vida que desafiaba las leyes de la gravedad moral. El Palacio de los Secretos Ocultos es hoy un portal a una época de la historia de México donde la realidad superó a la ficción. Los documentos encontrados, muchos de ellos quemados a medias en chimeneas de mármol que nunca conocieron el calor de un hogar real, hablan de nombres que hoy ocupan altos cargos, de pactos firmados con la sangre de la metanfetamina y de una red de traiciones que llega hasta los cimientos mismos de la nación. La mansión de Senli es el monumento definitivo al hubris, la idea de que el dinero puede comprar una realidad alternativa. Pero la mística de la ruina nos dice lo contrario. El dinero solo compra la escenografía. El guión de la tragedia lo escribe el destino. Al caminar por estas ruinas, uno tiene la sensación de que el palacio está esperando a que el tiempo termine de consumir el mármol, esperando a que la maleza oculte la dirección Sierra Madre 515 del mapa, para que los secretos puedan, finalmente, descansar en paz. Pero mientras una sola columna corintia siga en pie, el eco del Cooperas o Cuello seguirá resonando en el aire viciado de las lomas, como una advertencia para todos aquellos que creen que el oro puede silenciar a los fantasmas del pasado. Estamos a un paso del final. El palacio ha sido recorrido, su esplendor ha sido narrado, su caída ha sido documentada y sus fantasmas han sido invocados. Ahora, es momento de salir de la penumbra y enfrentarnos a la luz del presente. ¿Qué queda hoy en ese lugar? ¿Qué queda de Senli? El bloque final nos espera para el catarsis definitivo. Toda tragedia de lujo necesita un acto final, un momento de catarsis donde la sangre se limpia con cheques de caja y el pecado se diluye en la filantropía del Estado. El 11 de agosto de 2019, el destino de la mansión de Senli Yegon se selló no con una sentencia de muerte, sino con un golpe de mazo en el complejo cultural de Los Pinos. En un giro poético de la historia, la que fue la residencia del hombre más buscado de México fue subastada por 102 millones de pesos. El comprador, un empresario vinculado al deporte y al altruismo. El dinero de la efedrina, que una vez financió el cristal de Baccarat, ahora se destinaba a becas para atletas. La alquimia de Senli se completaba. El veneno se transformaba, al menos en el papel, en medicina social. Pero, ¿se puede realmente limpiar una casa? En la filosofía de Lig Atmes Friese, los edificios tienen memoria celular. Sierra Madre 515 hectáreas ha sido lavada con hidrolimpiadoras industriales. Se han retirado los sellos de la fiscalía. Se han pintado las paredes con un blanco clínico que intenta gritar pureza. Sin embargo, para quien conoce la historia, el brillo del mármol de Carrara restaurado tiene un matiz diferente. Bajo el sol del mediodía, la fachada ya no proyecta la luz del éxito, sino el resplandor de una advertencia. La mansión es hoy un palimpsesto, un documento donde se ha borrado la escritura original para escribir algo nuevo, pero donde las marcas del estilete original siguen siendo visibles si se mira con la inclinación adecuada. Senli Yegon sigue siendo un hombre que evoca el santo vs. Diablo. Hoy, desde su confinamiento, es un hombre que sobrevive a su propio monumento. Su imperio de precursores químicos se evaporó en el aire viciado de los juzgados, pero su casa permanece como el fósil de una era de impunidad estética. La mansión nos enseña que el lujo no es un refugio, sino una vitrina. Aquellas paredes dobles que debían ocultar tesoros, hoy solo ocultan el eco de una ambición que no supo cuándo detenerse. La arquitectura de la paranoia ha dado paso a la arquitectura de la redención, pero el aire en la calle Sierra Madre sigue sintiéndose más pesado que en el resto de la ciudad. Es el peso del legado. Observen el jardín ahora podado, las fuentes de nuevo funcionando, escupiendo agua cristalina que ya no tiene que purificar secreto. Pero miren más de cerca. El diseño neoclásico francés sigue ahí, desafiante. Esa estructura fue construida para durar más que la libertad de su dueño. Fue diseñada para ser un templo, y los templos, incluso cuando cambian de Dios, conservan el aroma de los sacrificios antiguos. La mansión de los secretos ocultos ha sido domesticada, pero en el silencio de sus pasillos renovados, el fantasma de la desmesura sigue caminando. No es un fantasma con cadenas, es un fantasma que huele a tinta de dólar y a ozono de laboratorio. El legado de Senli Yegon no es el dinero confiscado, ni las becas entregadas, ni los años de prisión. Su verdadero legado es este palacio, un recordatorio físico de que en el mundo del gran capital, la frontera entre el genio financiero y el criminal es tan delgada como el filo de una copa de cristal. La mansión es un espejo donde la sociedad mexicana se mira para ver sus propios deseos y sus propios miedos. Todos queremos el mármol, todos deseamos el oro de 24 quilates, pero nadie quiere la noche en que las botas tácticas destrozan la puerta de Cao. Llegamos al final de nuestro recorrido por el laberinto de Sierra Madre 515. Hemos visto el ascenso meteórico, el esplendor de la jaula de oro, el sudor de la paranoia en las grietas del muro y el colapso que transformó un hogar en una evidencia nacional. La historia de Senli es la historia del vacío que deja el exceso, un vacío que ni 100 millones de pesos pueden llenar por completo. La casa sigue en pie, hermosa y terrible, una joya en la corona de las lomas que ha sido robada, perdida y recuperada, pero que nunca volverá a ser inocente. Y ahora, antes de que la cámara se aleje definitivamente y deje que la oscuridad envuelva una vez más los techos de zinc de este palacio de secretos, queda una última pregunta para ustedes, testigos de esta tragedia de luz. Si tuvieran el poder y el oro, si pudieran construir su propio templo al éxito sabiendo que cada ladrillo está hecho de sombras y que el mármol sudará su miedo al final del camino, ¿se atreverían a cruzar ese umbral? ¿O entenderían, como Senli demasiado tarde, que un palacio sin paz es simplemente la tumba más cara del mundo? El sol se oculta tras el bosque de Chapultepec. La mansión brilla por última vez con un resplandor ámbar. La función ha terminado. El lujo permanece. El hombre desaparece. Y el silencio es lo único que el dinero nunca pudo, ni podrá, comprar.